justos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Somos Viva 98 FM. Márcalo ya, 347-329-0987. Viva 98 FM. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Muy buenos días, queridos oyentes. Una vez más, estamos a través de viva98fm.com en tu programa Mujeres Victoriosas. Les habla, como siempre, su amiga Maribel Rodríguez y Germania Martín. Y le damos las gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos en este día. Y sabemos que cada día, cada sábado que están con nosotros reciben palabra de Dios. Y hoy no va a ser la excepción, porque tenemos un programa sumamente importante, ya que estamos celebrando la Semana Santa. Estamos celebrando el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y el significado que tiene el que Él sea el Cordero de Dios. Pero para darle un poco más de seguimiento a este programa tan especial que tenemos hoy, vamos a dar primeramente a hacer una oración para que el Señor sea el que esté en medio nuestro, el Señor sea el que tenga el control absoluto de todo lo que se va a llevar aquí a cabo, y que cada uno de ustedes reciba esa palabra y la meta dentro de su corazón y entienda cuál fue este sacrificio. Amén. Donde quiera que se encuentren, por favor, cierren sus ojos. Vamos a estar orando para que sea el Señor el que tenga el control absoluto de este programa. Padre Santo, Padre bueno, estamos delante de tu presencia, Padre Santo, primeramente dándote la gloria, la honra, exaltando tu nombre, Señor, y reconociendo el sacrificio absoluto que hiciste en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por ese amor infinito que tuviste, Señor, a dar tu vida, al derramar tu sangre preciosa por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Si tan solo pudiéramos comprender, Padre Santo, ese sacrificio eterno que tú hiciste, Padre Santo, no solamente para limpiarnos, Señor, sino también para redimirnos, Señor, para quitar todo y para curarnos, Señor, nuestras heridas. Gracias, Padre, por ese amor, porque siempre, Señor, tú has demostrado que nos ama y de esa manera pudiste dar tu vida, Señor, como un cordero, Padre Santo, fuiste al matadero, Padre Santo, para ser crucificado, Señor, por cada uno de nosotros. Pero nosotros, Señor, hoy día te estamos dando la gracia por ese sacrificio y estamos exaltando tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este programa, Mujeres Victoriosas, que sabemos que cada sábado, Padre Santo, llega a cada rincón del mundo, Señor, donde hay una necesidad, Señor, a cada persona que necesitan esta palabra, Señor. Gracias por ser tú, Padre Santo, el que nos dirige, Señor. Te doy la gracia, Padre Santo, por Germania, Padre Santo, porque también ella es un instrumento muy especial en este programa, Señor, al cual tú usas mucho, Señor. Te doy la gracia también por mi hermano Adames, que quiere estar en el control, Señor, de todo este sistema, Padre Santo, que hace que estas ondas radiales puedan llegar hasta cada uno de los corazones en necesidad. Gracias, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que tú estés en medio nuestro de principio a fin y que seas tú, Señor, llevando esta palabra, Padre Santo, que nos tome como instrumento, Padre Santo, para poder hacer la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos la gloria y la honra y te damos la gracia por tu sacrificio, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como había dicho al principio del programa, el programa de hoy va a estar sumamente importante, sumamente interesante, porque vamos a estar hablando
nada más y nada menos que del sacrificio que el Señor hizo en la cruz, no solamente por mí, sino por cada uno de ustedes. Por ti, mujer que estás escuchando en tu casa, desde la comodidad de tu casa. Quizás tú no comprendes este principio, quizás tú no has entendido cuál fue ese sacrificio, y quizás esta semana para ti ha sido una semana común y corriente, que simplemente se hace una celebración de rutina, una celebración de tradición, pero eso va más allá de cada cosa que quizás nos han enseñado nuestros padres. Es un sacrificio sumamente grandioso lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él ha dado su vida por ti y por mí, para que nosotros podamos ser redimidos, para que nosotros podamos ser limpios de todo pecado. Y esa sangre que el Señor derramó en la cruz de Calvario tiene un precio increíble, que jamás en la vida hombre alguno pudo haber dado. Pero voy a pedirle a mi hermana Germania que dé una pequeña introducción de lo que significa este programa que vamos a estar llevando a cabo y lo que se va a hacer hoy, porque es muy importante. Yo espero que usted no sea parte de nuestra sintonía y que esté siempre alerta de cada cosa que hagamos y digamos en este programa, para que pueda aprender y entender cuál fue el sacrificio que el Señor hizo en la cruz y por qué entonces le llamamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Tremenda introducción, ya tú la diste, Maribel. Amén. Fue excelente la explicación que diste. Esta es una semana que se celebra mundialmente. Muchas le llaman la Semana Mayor, porque la consideran la más importante del año. Pero yo quiero, antes de entrar a la enseñanza de lo que tiene que ver el Cordero de Dios, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque yo sé que muchas personas en otros países nos están escuchando y tal vez no saben la cultura que hay aquí en Estados Unidos. Déjeme decirle que en Estados Unidos este es el tiempo, especialmente el domingo, recogen los niños, los visten bien bonitos y le dan canastita con huevos y conejitos. Y le enseñan de esta forma que esta es la Pascua, donde ellos recogen en los parques huevos y lo van coleccionando, huevos de colores. Y se ve muy bonita la tradición. Pero yo quiero aclarar algo acerca de esto, porque detrás de eso bonito se oculta algo muy feo, que yo quiero que usted como mujer, usted como madre, usted como jefe de hogar, usted esté pendiente a la enseñanza que usted le está transmitiendo ignorantemente a sus hijos. Yo he podido ver que el enemigo, el objetivo principal son los niños, porque en la niñez se marca. Los psicólogos dicen que a partir de hasta los 5 años, de que el niño nace hasta los 5 años es lo que se registra en su cerebro. Ya después que se registra eso, es muy difícil desactivar ese aprendizaje. Eso se va al inconsciente del niño y va adquiriendo actitudes y enseñanzas que es muy difícil puede desaprender. Y por eso el enemigo trata de la niñez marcarla con enseñanza errónea. Hay 3 fiestas que se celebra, que se involucra mucho a los niños, y es para enseñar el satanismo, pero sin que los padres lo sepan. Y yo quiero decirle que el origen de eso, de la celebración de los conejos y los huevos, para usted madre y padre que me escucha, esto fue después del diluvio. Un señor llamado Nero fue que restauró la idolatría. A él, después de su muerte, lo llamaron el dios Sol. Su esposa, viuda, fue la reina del cielo, la nombraron la reina del cielo y su nombre era Semirami. Esta dice que tuvo un hijo llamado Talmud y su hijo fue muerto y el cuerpo fue esparcido por la tierra. Esto es, ella, como era la diosa Semirami, era la diosa de la fertilidad, diosa madre. Por eso se usan los conejos, porque el conejo es el símbolo de la fertilidad. Y dice que cuando ella bajó dentro de un huevo. Por eso se usan los huevos. Y también porque el hijo Talmud, fue esparcido por diferentes partes. Entonces ella mandó a recolectar las piezas de su hijo Talmud para unir la pieza.
Entonces faltaba una pieza del cuerpo para ella poderlo restablecer, revivirlo, porque ella era la diosa de la vida, y ella cogió esa, y según la mitología, ella revivió a su hijo después que unieron todas las piezas. Esta diosa Semiramis fue la misma Isis de Egipto, también el mismo Beltis de Babilonia, la misma diosa Bel, de ahí es que viene el nombre de la torre de Babel, de los cananitas, o Easter de los cananitas, y por lo asirio Istar, y de ahí viene el nombre Easter, de esa misma diosa. Entonces, cuando nosotros mandamos a los niños a celebrar esa fiesta, inconscientemente estamos celebrando la diosa de la fertilidad. Estamos haciéndole un culto a Satanás. Sí, estamos siendo idólatras. Estamos adorando a Satanás sin saberlo. A Satanás no le interesa que nosotros tengamos el conocimiento, sino que lo adoremos como quiera que sea, pero que lo adoremos. Y hay muchas partes de los cristianos que se estableció, se agregó esta creencia. Dice que en el 1700 por Filipinas comenzaron a hacer un hermetismo del paganismo al cristianismo, y se integró esa fiesta con el propósito de que los paganos pudieran entrar a la iglesia, para que después de la iglesia, que ellos conocieran la verdad, ellos dejaran el paganismo. Pero lamentablemente hoy en día mucha iglesia ha adquirido el paganismo, se ha integrado, y en vez de ganarnos la persona, de liberarlo de la persona, lo que nosotros muchas veces nos hemos atado con el paganismo y lo hemos celebrado inconscientemente, y se lo hemos transmitido a nuestros hijos. Yo espero que con esta poca resumen, esta introducción que yo le he podido dar, espero que usted hoy en día tenga el conocimiento y sea una persona responsable, y que no permita que sus hijos celebren esta fiesta. Está en su mano si quiere seguir con el paganismo o seguir a Cristo. En el siglo 64 muchos cristianos fueron crucificados porque no adquirieron el hermenismo, no quisieron mezclarse con la fiesta pagana y prefirieron morir antes de caer en el paganismo. Así que hoy yo espero que usted entienda que los conejos y los huevos es una fiesta pagana, que no tiene nada que ver, y así como tú dijiste, el diablo siempre va a querer confundirnos, y qué mejor forma de confundirnos a través de nuestros niños que son inocentes, que no tienen la capacidad de poder entender. Y ellos se lo van a transmitir a la próxima generación. Sí, y eso va a ir de generación en generación, y como tú dices, hay muchas fiestas paganas que nosotros inconscientemente celebramos, porque y no sabemos que estamos haciéndole un culto al diablo, y no seguimos realmente el verdadero símbolo que tiene lo que es la Pascua, o lo que es el Cordero de Dios. Entonces, como tú estabas diciendo al principio, Hermania, estas cosas debemos estar bien alerta, y debemos abrir bien los ojos, porque nosotros como padres tenemos el deber de enseñarle a nuestros niños realmente cuál fue el sacrificio que Jesús hizo. Amén. Y por qué lo hizo. Entonces, si nosotros somos los primeros que nos confundimos y estamos transmitiendo esto a nuestros hijos, entonces no hay forma de que esa generación se vaya limpiando. Y la forma como ellos celebraban el culto era matando niños, y a los huevos ellos lo pintaban con la sangre de los niños, y de ahí se ha ido perfeccionando, lo han ido modernizando, y hoy en día cogen huevos de gallina y lo pintan de colores, pero es la misma tradición que estamos enseñando. Imagínate, eso es algo satánico. Pero hoy, gracias a Dios, hoy vamos a hablar de lo que es verdadera la Pascua, la Pascua verdadera, y qué es el verdadero Cordero. Dice en Juan 1, 35 al 36, donde Juan
Juan, el primo de Jesús, cuando iba a bautizar a Jesús, cuando Jesús iba acercándose, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy vamos a hablar sobre el Cordero de Dios, sobre el Cordero. Quiero decirle, amigo que me escucha, que la enseñanza del Cordero es la columna de la Biblia. Amén. La columna de la Biblia. Es como cuando tú tienes una columna, que la columna está un poco virada, todo el cuerpo se te vira. Y la enseñanza del Cordero es la columna vertebral de la Biblia y del cristianismo. Y hoy le vamos a demostrar cómo la enseñanza del Cordero va a ir sistemáticamente relatándose, descubriendo, dando más verdades acerca del Cordero de Dios. Hoy vamos a citar varios textos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, dándonos enseñanza de lo que es el Cordero de Dios y por qué Juan lo señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Y yo me imagino que cuando él hizo esta señalación, cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me imagino que los hebreos que estaban allí pensaron que pudo haber sido quizá otro tipo de cordero. Amén. Lo que ya ellos tenían por costumbre celebrar. Quizá vino a su mente cualquier cosa menos que Jesucristo, esa persona que él estaba señalando y diciendo y declarando que él era el Cordero, fuera ese Cordero que iba a morir por cada uno de nosotros, iba a dar su vida para que nosotros fuéramos salvos y para que hubiera entonces de esa forma una relación de reconciliación con Dios. Porque sabemos que a través de Adán y Eva vino el pecado. Y nosotros, por concerniente, fuimos pecadores hasta nuestros días, somos pecadores. Y estábamos como en una situación de... ¿Cómo me explico? El Señor caímos, hubo un despegue de una división, entre lo que es Dios santo con un hombre pecador. Con el hombre, exactamente. Entonces, no había tal relación. Entonces el Señor quería conseguir una relación entre el hombre, que devolviéramos de nuevo a reconciliarnos con Él. Pero no había de qué manera pudiéramos nosotros ser reconciliados con el Señor. Por eso tuvo que el Señor hacer un sacrificio mayor por cada uno de nosotros, porque y entonces poner en sacrificio a su propio Hijo para que entonces pudiéramos ser redimidos. Amén. Vamos a lo que nos están escuchando. Si ustedes pueden buscar en su Biblia, en Génesis 4, aquí vemos una historia donde nos habla del primer Cordero. Amén. El Cordero de Abel. El Cordero que Dios le dio, que se veía ya la necesidad de un Cordero. Ya, la necesidad de un Cordero para restablecer el contacto con Dios. El Cordero. Esto dice que Abel vino y ofreció un cordero, y también Caín ofreció vegetales. Y aquí podemos ver por qué Dios recibió la ofrenda de Abel. Porque dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no había redención de pecado. Entonces aquí podemos ver en Génesis 4 la necesidad del Cordero. Entonces también podemos ver en la provisión del Cordero. Vamos a hablar ahora en Génesis 22. Aquí vemos el panorama, otro Cordero, donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Y lo iba a llevar a sacrificar a Isaac. Dice en el monte Moriat, iba a sacrificar a Isaac. Isaac era forma del Cordero, estaba tomando la postura del Cordero y estaba cargando la leña. Dice el relato en Génesis 22 que ellos iban con 2 siervos, y Abraham subió y le dijo a Isaac: vamos a adorar al Señor en el monte. Y cuando Isaac le dice: Padre, pero ¿dónde está el Cordero? Entonces Abraham le dice a Isaac: Dios proveerá el Cordero. Aquí podemos ver
la provisión del cordero. Ya acuérdate que en Génesis estaba la necesidad, la Génesis 4, la necesidad del cordero. Podemos ver que en Génesis 22 Dios iba a proveer el cordero. De ahí viene la doctrina de la provisión del cordero, la enseñanza de que Dios iba a proveer el cordero. Así es, como estabas diciendo, que desde el principio del Génesis, la primera persona que ofreció un cordero fue Abel, y sabemos que Caín también dio su ofrenda. ¿Y por qué entonces el Señor no acepta la ofrenda de Caín y sí puede aceptar la de Abel? Lo que pasa es que estas dos personas no era porque Abel tenía una mejor vida delante de Dios o llevaba una mejor vida, sino porque él fue en la manera en la que él ofreció. Aparte de que obviamente ofreció un cordero que estaba dando paso a lo que era dándole paso a lo que venía en el futuro, que era el cordero que hoy día sabemos que es Jesucristo. Amén. Pero sabemos también que, mira que lo que pasa cuando nosotros ofrecemos a nuestro Dios ofrendas que no son gratas al Señor. Cuando Abel ofrece el cordero, dice la palabra que él escogió el cordero, y entre su rebaño, entre lo que había, él escogió lo mejor. Y buscó un cordero que no tuviera mancha, que tuviera limpio y que tuviera robusto. Eso fue una ofrenda del corazón que le llevó y le presentó al Señor. Por eso para el Señor, esa fue una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Pero en cambio, Caín, vemos que aunque era agricultor, pudo haber también escogido una ofrenda buena, pero sin embargo, en el camino, él quizá pudo haber agarrado la primera yuca o el primer plátano que encontró a su camino, sin ver si estaba lleno de tierra, sin ver si era agradable y si a Dios le iba a agradar. Entonces fue la forma en la que él ofreció su ofrenda. Pero Amén. Dios puso la regla. Dios dijo: sin rendimiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Dios puso las reglas. A Caín yo lo veo como la religión, que pone la forma. Dios le dice: mira, yo te quiero, tú eres salvo por gracia, vamos a poner. Y Caín se opone, dice: no, yo tengo que hacer algo para yo ganarme la salvación, o yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Es como el método que nosotros los humanos usamos para acercarnos a Dios. Entonces Dios te da una forma: yo quiero que tú te me acerques de esta forma. Entonces tú dices: no, yo quiero acercarme de esto porque no creo que sea tan fácil. Tengo que hacer algo. Entonces yo veo eso. En este momento, lo que yo quiero aclarar es que la sangre de ese cordero que estaba derramando Abel era lo que simbolizaba el cordero que iba a venir. Entonces, eso está en Hebreos 9:22, que dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. ¿Me entiendes? Entonces, cada vez que se hacía un sacrificio de un cordero, era una forma de fe, de espera del verdadero cordero. Por eso que más adelante vemos que todas las personas que morían antes del Señor Jesucristo venir como el verdadero cordero, que es Él, todas las personas iban al seno de Abraham. No había acceso para el cielo para la persona. Esas personas que iban al seno de Abraham eran las personas que sacrificaban cordero en espera de ese verdadero cordero que iba a venir. Entonces, cuando Jesús muere, fue a donde estaban todas estas personas. Dice la Biblia que Él bajó, que fue al seno de Abraham y rescató. Eso fueron las primeras primicias. Esas personas que creyeron en Él, en el cordero que iba a venir. Era como cuando era un ensayo. Matar un cordero era un ensayo de fe al verdadero cordero venidero. Era una forma de darle paso a la enseñanza que el Señor había establecido desde el principio, para que pudieran entender de qué manera entonces íbamos a tener un cordero, el único y suficiente,
que iba a venir a morir y que ya no iban a haber más sacrificios, iba a morir por cada uno de nosotros. Y mira qué interesante que no solamente Él muere y nos da y nos redime de todo pecado y nos limpia de todo pecado, sino que también con eso obtenemos otros beneficios como la salvación, la liberación y muchas otras cosas que Amén. tenemos a través de esa sangre derramada. Amén. Entonces ese es el sacrificio que hoy Germania y yo estamos expresándole a ustedes que nos están escuchando para que puedan entender de qué manera nosotros queremos que usted entienda que la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo no fue cualquier cosa, fue algo definitivo para que cada uno de usted entienda que ya usted es una persona libre. Amén, y que Amén. una persona salva, obviamente, si está creyendo que esa sangre derramada es la sangre verdadera que ha quitado su pecado. Amén. Y entonces Génesis 22 vemos la provisión del Cordero. Dios, Abraham dice, Dios proveerá. En ese mismo monte Moria fue en el mismo lugar llamado Gólgota, donde Dios proveyó el Cordero. Pasaron 2000 años desde que Abraham dijo, Dios proveerá el Cordero, donde Isaac estaba cargando la leña, donde Isaac iba a ser el Cordero, y donde Dios le proveyó el Cordero a Abraham, en ese mismo lugar estaba el verdadero Cordero cargando su leña y ir llevando al monte Gólgota, llamado Carabela. Ahí mismo, en ese mismo sitio donde Abraham iba a sacrificar su hijo, Dios sacrificó a su hijo. En el mismo lugar Dios proveyó el Cordero. Desde ese mismo momento entiendo yo entonces que el Señor ya comenzó a tener misericordia por cada uno de nosotros, sabiendo y entendiendo nosotros que Isaac era el Cordero en ese momento que estaba cargando el madero para ser sacrificado, pero el Señor nos ama tanto que entonces provee un Cordero. Él mismo proveyó su Cordero. Él mismo, exactamente, para que nosotros fuéramos reconciliados con Él y pudiera entonces nosotros poder acercarnos de una manera limpia a través de esa sangre que el Señor derramó, para que nosotros pudiéramos tener de nuevo esa intimidad con Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros poder acercarnos a Él de manera genuina, de manera limpia y acercarnos al Señor, porque si no hubiese sido de esta forma, definitivamente no habría habido manera de nosotros poder acercarnos al Señor y de poder tener reconciliación con Él. Entonces, cuando Dios provee el Cordero, es la enseñanza del Cordero de sustitución. Dios toma nuestro lugar. Nosotros estábamos condenados a la muerte y Dios provee el Cordero, el verdadero Cordero, Jesucristo. Todo lo que Él pasó en la cruz era lo que nosotros no merecíamos. Cuando Jesucristo fue azotado, cuando Jesucristo tuvo la corona de espina en su cabeza, esa mortificación, dice que eran como 6 centímetros de largo. Eso le penetró el cráneo a Jesús. Él no podía estar tranquilo. Eso le produjo muchísimos dolores, derramamiento en su cráneo. Toda esa mortificación, para que tú que estás escuchando y yo hoy tengamos una mente libre, una mente sin preocupación. Fue azotado, fue abatido, para que tú y yo hoy tuviéramos salud, para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. El Señor fue desamparado. El Señor Dios, su Padre inseparable, le dio la espalda a Él, porque el pecado fue tanto que Él cargó, que el Padre tuvo que abandonarlo para que hoy tú y yo estuviéramos la compañía eterna de nuestro Padre Celestial. Y ese comentario que tú acabas de decir de que su Padre lo abandonó, quizás muchas personas podrían estar diciendo, ¿no? ¿Y cómo puede ser esto? Pues yo pienso que sí, que de una manera lo pudo haber sido de esta forma, y no tanto murió físicamente, sino que también en ese momento que él sintió que su Padre lo había abandonado, estaba también teniendo una muerte espiritual. Amén. Porque era tan grande el pecado de todo el mundo delante de Dios que no había forma de podernos nosotros redimir. Esa fue la forma, la única manera en la que el Señor vio
para que nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos ser libres y pudiéramos ser redimidos y perdonados de todo pecado. Es que es un sacrificio tan y tan grande que nosotras aquí no pudiéramos explicar. No pudiéramos explicar con palabras. Dice en 2 Corintios 5:21 que Él se hizo pecador. Cuando Él cargó nuestro pecado, Él se hizo sin pecado, sin nunca haber hecho nada. Se hizo pecador para que ahora su sacrificio nosotros tuviéramos un acercamiento a Dios. Amén, y que cuando estaba siendo llevado a crucificarlo, Él tampoco emitió palabras, se quedó tranquilo, como un cordero. O sea, todas las cosas exactamente como hacía un cordero, así mismo Él lo hizo. Y fue obediente a su padre. Pero la única diferencia entre el cordero, entre esos corderos que se sacrificaban en ese tiempo, y el cordero de nosotros, el cordero al cual nosotros creemos que sí derramó su sangre por nosotros, es la diferencia entre ese y es que el cordero no sabía, el cordero antiguo no sabía que iba a ser llevado al matadero, pero Jesucristo sí sabía lo que le esperaba, y sin embargo Él fue y cumplió con ese sacrificio grandioso que hizo en la cruz por ti y por mí. Y déjame decirte que el enemigo trató de que Él no perdiera la conciencia, porque Él tenía que estar consciente para que ese sacrificio fuera perfecto. Él tenía que estar consciente del sacrificio. Y todo eso espina y eso tablazo que le dieron en la cabeza fue para que él perdiera la conciencia. Y él trató de mantener siempre la cordura. Y de principio a fin fue así. Y mira la diferencia también entre uno y otro. Los corderos antiguos que se sacrificaban para ser redimido en cierta forma y ser perdonado y ser perdonado por pecados. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nosotros conocemos, Jesucristo, es que mira la diferencia. Cuando el Cordero antiguo solamente representaba una manera como de cubrir el pecado. Es como cuando nosotros tenemos una mesa que está sucia y nosotros le ponemos un mantel encima, entonces nosotros estamos cubriendo ese pecado, pero no lo estamos limpiando. Jesucristo vino y limpió el pecado, así que no necesitamos un mantel, porque ya ese sucio, esa asquerosidad que teníamos, todo eso el Señor la limpió, nos limpió. Por eso es que la palabra dice, no limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Ese es el verdadero significado de ese sacrificio que el Señor hizo. Amén. Eso está, lo que tú acabas de decir, en Levítico 16. Amén. Donde es la doctrina de la expiación del cordero. Eso es cuando llevaba el cordero a sacrificar. Cada tiempo era como que el cordero limitaba el tiempo. Sí, exactamente. Para otra vez volver a sacrificar otro cordero. Y esa sangre lo que hacía era que calmaba la ira de Dios y tapaba el pecado, pero el pecado siempre estaba ahí en espera del verdadero cordero que iba a venir. Pero antes de eso, yo quiero hablar acerca de la primera Pascua, del primero cordero pascual. Esto está en Éxodo 12. Para seguir hablando y que ustedes puedan ver cómo se enlaza el relato de los corderos bíblicos, cómo va desarrollándose y cómo eso va haciendo una similitud con la muerte del verdadero cordero. Dice en Éxodo 12 que esto fue cuando los israelitas eran esclavos en Egipto y tenían que, después de las 9 plagas, vino que Moisés les dijo a los israelitas que mataran el cordero y que cogieran la sangre y la pusieran en los linteres de las casas puertas, y ellos iban a comer el cordero y tuvieran que estar vestidos como que iban a correr en plan de salida. Ellos van a comer apresuradamente y así mismo Jesús murió apresuradamente. Un crucificado duraba aproximadamente 8 días en la cruz. Cristo fue el proceso de la crucifixión de cruz, fue de las 12 a las 3 de la tarde. Fue el tiempo que duró Cristo en la cruz. Para que tú veas cómo, y tuvo que apresurarlo porque ya era el tiempo de la Pascua cuando Jesús murió. Y por eso tuvieron que
pegarle la lanza para ver si Sí, estaba agilizar, vivo, sí, agilizar sí. la muerte, Agilizar pero ya la él muerte. estaba muerto, sino que a los otros dos compañeros de él que estaban en la cruz lo quebraron las piernas para terminar rápido. Es decir, porque el cordero tenía que ser apresuradamente, tenía que ser también crucificado. También podemos ver que el cordero de Éxodo había que elegirlo, apartarlo 4 días antes. A los 4 días antes fue que el Señor hizo su entrada triunfal, donde estaban diciendo, oh salve, bendito los que vienen en el reino de Dios. En ese momento todos los sacerdotes entraban con los corderos que iban a ser sacrificados ese día. Y en ese tiempo también el Señor estaba entrando a ser sacrificado por Jerusalén. Eso para que ustedes vean todo lo que tiene que ver el Cordero de Dios, que es Jesucristo, con la historia del Cordero. Así mismo, hermana, este programa definitivamente está muy interesante. Por favor, no se aparten de nuestra sintonía. Vamos a un breve corte musical, pero regresamos ya mismo. Por favor, no se aparten. Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo Somos Viva 98 FM. Márcalo ya, 347-329-0987. Viva 98 FM.
una vez más con todos ustedes, esperando que no se hayan apartado de nuestra sintonía, ya que el programa que estamos llevando a cabo en el día de hoy es un programa sumamente importante de una historia interesante que abarca todo el sacrificio que el Señor ha hecho por cada una de las personas que existen en este planeta. Obviamente el sacrificio de Dios en la cruz, cuando murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros, lo hizo para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo fuéramos limpiados de todo pecado. Pero una cosa quiero aclarar: para ser nosotros limpiados de todo pecado, debemos creer en nuestros corazones realmente que esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo fue real y fue para cambiar tu vida de forma definitiva, para que tú pudieras tener una forma directa de acercarte al Señor, al Padre Celestial. De esa manera es la única forma en la que puede eso ser definitivamente logrado, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Si nosotros no creemos que esa sangre preciosa fue derramada para limpiarte a ti y para limpiarme a mí de todo pecado, entonces ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario no tiene validez en tu vida. Solamente para aquellas personas que creen que esa sangre derramada en la cruz fue un sacrificio eterno y absoluto. Yo quiero también decir que la palabra Pascua significa pasar por encima. Cuando la muerte no pudo entrar en la casa de donde habían sacrificado un cordero y habían puesto la sangre en los linternos, la muerte pasó por encima. Y de ahí viene la palabra Pascua. Jesucristo es nuestro verdadero cordero. Nuestro cordero pascual, dice Pablo. La protección de la sangre del cordero se manifiesta cuando este cordero, la muerte, no vio a la persona, sino que vio la sangre en los linternos de la puerta. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esa sangre que Cristo derramó en la cruz, para que ya esa muerte, la muerte espiritual, no tenga ninguna derecho en nuestra vida, sino que ya nosotros pasamos de muerte a vida. Y ya Cristo dice en Romanos 8:1 que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que ya la condenación de la muerte no tiene ninguna autoridad en nuestra vida cuando nosotros nos apropiamos de la sangre del Cordero. Por eso es que dice la palabra que el ángel de la muerte pasó por encima, pero no entró a ninguna de la casa de los hijos de los hebreos y no tocó a sus hijos, a su primogénito, pero sí el Señor había dicho que iba a tocar a todo primogénito de los hijos de los egipcios. ¿Y qué pasa con estos niños? Todo, incluyendo los animales, fueron muertos porque desobedecieron a lo que el Señor quería desde el principio, que era que su pueblo fuera liberado. Por eso es que se llama que pasa por encima. Y ellos una vez, por eso es que Cristo es la Pascua. Cuando nosotros, ellos celebran la Pascua, los hebreos están celebrando esa liberación, esa liberación de la esclavitud, para salir airoso, para salir libre. Entonces, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, entonces nosotros somos liberados también. Nosotros debemos nosotros celebrar celebramos esa liberación. La del diablo, la del mundo. Ajá. Que nos tenía atado. Amén. Que éramos esclavos del diablo, y pasamos a ser personas, hijos de Dios, libres. Libre, amén. Ese es realmente. Y fuimos esclavos comprados a precio de sangre. Amén, porque no solamente ellos fueron esclavos por 400 años y fueron libres a través de esa sangre, que fue puesta en cada puerta de sus casas, sino que también hoy día nosotros podemos celebrar esa misma libertad, porque cuando nosotros no conocemos al Señor y no reconocemos el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, entonces nosotros seguimos estando atados al diablo, seguimos siendo esclavos del diablo y no somos liberados. No nos podemos mezclar entre ese grupo de personas que han sido liberadas
por la sangre preciosa de Jesús. ¿Qué tú crees, hermana? Amén. Yo quiero añadir un poquito de historia aquí en esto. Esto está interesantísimo. A mí me fascina hablar de Jesucristo. Ese es mi tema favorito, mi plato favorito, hablar de mi maestro, de Jesucristo. Muchas veces, haciendo un paréntesis aquí de lo que tú estás hablando de la Pascua, dice que cuando Jesús murió, había que comerlo rápido, como el cordero pascual. Lo sacrificaron rápidamente, fue muerto apresuradamente. También decía que porque el otro día era la Pascua. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús murió un viernes. Y bíblicamente Jesús no murió viernes. Porque lo que pasa es que cuando la Biblia dice el sábado, para los hebreos el sábado no es un día de la semana. El sábado es el día que ellos retiran, que ellos consagran para Jehová. En esa semana había más de un sábado. Tal vez en otro programa tenga tiempo para explicar esto. Y por eso decía que el próximo día era sábado, pero en realidad lo que era que iban a celebrar la Pascua. Tenían que estar en reposo. Y por eso la Biblia dice sábado. Pero Jesucristo no murió viernes. Jesús le dijo a los discípulos que 3 días y 3 noches él iba a estar en la tumba, 3 días y 3 noches, como duró Jonás en el pez. Si contamos de la muerte, calculamos un viernes, nos damos cuenta que entonces no resucitó domingo. Por eso él no pudo morir viernes, sino que él murió antes del viernes. Y qué interesante lo que estás diciendo. Mira, yo no sabía esto, pero qué bueno, porque uno cada día aprende más de las cosas del Señor, y qué bueno que el Señor te da entendimiento para poder explicar esto, porque así como yo no tenía ese conocimiento, muchas personas quizás que no están escuchando tampoco tenían este conocimiento, pero es importante saber que cuando ellos celebraban la Pascua, cuando celebraban esta fiesta y este reposo, a veces nosotros hoy día no comprendemos por qué los hebreos hacen esto, porque ellos, y por qué siempre 14 de Nisan pasan un tiempo en reposo total, que solamente tienen tiempo para hacer sus alimentos, nada más. ¿Por qué? Porque esto es un principio de Dios. Esto y además es perpetuo. Esto va a ir de generación en generación. Ellos lo van a seguir porque es un mandato de Dios y también ellos no han adquirido el verdadero cordero cuando se lo presentó. Sí, porque todavía no lo aceptaron, nosotros y todavía lo están esperando. Como nosotros ya hemos recibido el cordero, el verdadero cordero, ya Jesucristo es nuestra Pascua. Ya nosotros no tenemos que tener ritos de guardar ningún día de descanso ni nada, sino que cada día es nuestra Pascua. Amén, así cada día es nuestra celebración. Entonces, ¿por qué perder el tiempo celebrando cosas que son paganas, cosas que no vienen, que no ni siquiera se acercan a lo que realmente fue este sacrificio grandioso que hizo el Señor? Entonces no nos concentramos en las cosas realmente que tienen sentido, en las cosas que tienen validez delante de Dios, que es reconocer el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, esa sangre derramada, ese dolor que Él padeció durante todo ese calvario y todas esas cosas. Eso es lo que nosotros debemos reconocer y no perder el tiempo en cosas que no tienen ninguna importancia. Amén. Yo creo que se van a quedar muchas citas bíblicas por el tiempo, pero quiero rapidito hacer un comentario acerca de Isaías 53. Este libro, esta profecía fue escrita hace 150 años de Jesucristo, donde él explicaba cada padecimiento que el Cordero iba a tener y cómo fue cumplida en la obra de Jesucristo. La vemos a toda su capacidad, cómo fue Jesucristo, una muerte vicario que representaba una muerte expiatoria que fue por cada uno de nosotros. Y quiero hacer énfasis en el tema principal, que fue el Cordero de Dios. Cuando vino Jesucristo a ser bautizado, a Juan el Bautista fue la primera persona que identificó. Ya no vemos el cordero como un animal, como esta ovejita de 1 año, porque déjeme decirte que un cordero era un animalito que no podía pasar de 1 año. Eso era un cordero, símbolo de inocencia, de pureza.
Eso era el cordero. Pero ahora Juan lo identifica a él como este cordero que se estaba esperando de todos estos sacrificios. He aquí el cordero de Dios. Y un cordero que ya no es que te va a cubrir el pecado, sino que te lo va a quitar. Sí, como habíamos dicho desde el principio. Y lo identificó. He aquí el cordero de Dios. Ya le dio nombre y apellido. Ajá. Ya cuando Cristo vino a ser bautizado. Sí, es aquí el Cordero de Dios, como tú dijiste, Que pero que quita. quita el pecado del mundo. O sea, que ya no va a haber más pecado. Ya en no el va a mundo. haber pecado. Pero vuelvo y repito, Germania, porque esto hay que... Interesantísimo hay que esto. decirlo, porque que la gente a veces se piensa que ya yo soy libre de todo pecado porque el Señor murió. Y es así, pero si tú crees... Si tú no crees en esa sangre, si no te adueñas y te apropias de esa sangre, como tú dices, Así dice no puede ser. el versículo más famoso del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es decir, que nosotros lo que debemos es creer y apropiarnos de esa promesa. Quiero también decirle, para que ustedes vean cómo con esa conexión que va el Cordero. Habían más textos, pero ya no podemos explicarlo, pero sí quiero decir esto. Con esta conexión que va el Cordero. El primer Cordero fue ofrecido por un pecado. Leímos Génesis 4. El segundo texto que leímos, Génesis 22, fue por una persona. Después, en Éxodo 12, fue por una familia. En Levítico 16, el Cordero fue por una nación. En Isaías 53, por todos los elegidos. Amén. En Juan 1, por todo el mundo. Esta eran citas, pero tal vez en otro programa tenemos tiempo para analizarlo. En Hechos 8, para todo aquel que en él crees. En Primera de Pedro 1, el Cordero fue por toda la historia. En Apocalipsis 5, el Cordero para todo el universo. Y en Apocalipsis 22, el Cordero por toda la eternidad. Es Amén. decir, que el Cordero es para redimir no a una sola persona, sino a todo el mundo, a todo que en Él crea. Él está dispuesto para quitar el pecado. Y no te creas que muchas veces nosotros venimos del Señor y nos acordamos del pecado pasado. Uh-huh. Entonces estamos invalidando esa sangre del Cordero. Cuando nosotros creemos en el Señor de todo corazón, el Señor quita el pecado de nosotros. Uh-huh. Ya el Señor no nos mira a nosotros, sino mira el sacrificio de la cruz de su Hijo. Porque fue una muerte sustituta. Ya Jesús tomó nuestro lugar. Amén. Y ya nosotros pasamos de muerte a vida por mediante el sacrificio del Cordero. Amén, así es, pero antes de continuar con este mensaje que está interesante, quiero darle un saludo muy, muy caluroso desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, a Eli Acevedo. Él nos está escuchando desde Brasil. Amén. Brasil también está escuchando. Amén. Amén, Qué amén. bueno, qué bueno. Dios te bendiga, hermana. Qué bueno que nos están escuchando desde allá y esperamos que esté siendo bendecida por esta palabra de hoy. Ajá, porque sabemos que cuando creemos que Jesús dio su sangre preciosa por cada uno de nosotros, estamos creyendo en la verdadera Pascua que es Jesús. Estamos creyendo que el Señor sacrificó su vida y se puso en el lugar de nosotros para entonces Él tomar nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros por ser pecadores. Amén. Amén. Yo quiero decir algo rapidito. Guau, es que hay tantas cosas que decir del Cordero de Dios que una hora no da y ya no tenemos que ir. No es suficiente. No es suficiente. Mira el Cordero. El Cordero era apartado, ¿verdad? Como yo te dije, 4 días. El Cordero tenía que ser inspeccionado por cuatro veces. Ajá. Cuatro identidades tenía que inspeccionar. A Jesucristo también lo inspeccionaron 4 veces. Jesucristo por Ananías, Caifás, lo tuvieron que inspeccionar, ¿verdad? Lo tuvieron que inspeccionar el Sanedrín, lo tuvo que inspeccionar Herodes y lo tuvo que inspeccionar Pilato. 4 inspecciones pasó Jesucristo y todos dijeron,
no hay falta en él. Cuando el sacerdote decía, lo sentenciaban, que el cordero era perfecto, no había falta en él, entonces era que lo sacrificaban. Y eso pasó con Jesucristo. Pilato no encontró ninguna falta, nadie pudo señalar una falta en Jesucristo. Y como por lo tanto, cuando sacrificaban a un delincuente, tenían que ponerle en su estampilla el crimen que cometió. Como no había ninguna falta en Jesucristo, tuvieron que ponerle el Rey de los Judíos. Amén. Porque no encontraron nada y tenían que ponerle un título. Es decir, pero que no solamente es el Rey de los Judíos, sino que es el Rey de todo el mundo, de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Eso amén. Es él es el Rey de cada uno, de todo quien Él cree. Él reina en nuestra vida, en nuestros corazones. Que Él es el Rey de cada uno de nosotros, el Rey que vive en nuestras vidas, que nosotros debemos reconocer con ese orgullo, sabiendo que Él es lo más bello, lo más grande que el Señor nos ha podido regalar. Amén, como el Hijo de Dios, ese Hijo que fue sacrificado por ti y por mí, y que la verdad es que un sacrificio como el que el Señor hizo en la cruz, yo creo que no existiría nadie en esa condición para hacer eso. Nadie lo podría hacer. Solamente Él. Amén, así es. Pero el tiempo nos traiciona y tenemos que irnos, pero agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes. Sabemos que son personas que están allí fieles cada sábado, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, a través de Viva 98 FM y a través de Mujeres Victoriosas, este programa que está de victoria en victoria, que el Señor ha permitido que cada sábado llevemos a través de Viva 98 FM este programa, Mujeres Victoriosas, para cada mujer y para cada hombre, para cada joven que nos escucha cada sábado. Sabemos que para cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, comuníquense con nosotros al 347-329-0987. Repito, 347-329-0987. Cualquier pregunta que tengan para cada una de nosotras, tanto para Germania como para mí, estamos aquí dispuestos a escucharlo. Y también quiero decirle que este programa es un programa que no tiene fondos suficientes para hacer todo lo que queramos hacer. Así que si usted tiene alguna donación o alguna ofrenda que quiera hacer a este programa, estamos aquí con los brazos abiertos para recibirla de su parte. Gracias por su aportación, gracias por su ofrenda, gracias por reconocer que este es un programa que se lleva a cabo para llevar la palabra de Dios y para que cada uno de ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Amén, a través de la palabra que aquí mi hermana Germania y yo llevamos a cabo cada sábado. Nos despedimos en el amor de Cristo y esperamos que la próxima semana usted esté en vivo, ahí en directo, escuchando lo que tenemos para usted de parte del Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga. Mi hermana Germania nos despide en oración. Amante de Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este programa, Señor, y gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo para que por medio de su sangre nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por cada persona que nos escucha sábado tras sábado. Bendícelo a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios le guarde y Dios le bendiga, y acuérdese que el próximo sábado estaremos aquí con cada uno de ustedes. Amén. Alcanzar lo sobrenatural, ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Somos Viva 98 FM. Márcalo ya.